Según su definición, una conspiración es un complot, conspiración política o acuerdo secreto entre varias personas con el fin de poner en duda al poder establecido, o sea, destinado al derrocamiento de un gobierno o cualquier otro tipo de poder. Que si lo del 11 de septiembre fue un autoatentado, que si nuestros gobiernos vigilan todas las conversaciones, Illuminatis, masones, ya no sabemos ni qué creer. Incluso existen libros bastante famosos que tratan estos temas. El secreto de Bush analiza los discursos del expresidente y nos invita a preguntarnos quién tiene en verdad el poder de los Estados Unidos. Como este, hay muchos libros más, pero por increíble que parezca, hay veces donde estos complots resultaron ser ciertos. Por eso, esto es 5 conspiraciones que resultaron ser verdad. El proyecto MK Ultra fue el nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, o más bien conocida como CIA. Este es quizás el más reconocido por algunos de ustedes gracias a series como Stranger Things o para cualquier suscriptor de Dross. El programa fue diseñado para buscar métodos de control de la mente a fin de mejorar sus capacidades de extraer información de los individuos resistentes a los interrogatorios. Estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarse en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo, forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. El programa se inició oficialmente en 1953 y no fue hasta 1964 cuando empezó a reducir paulatinamente sus actividades y descontinuó oficialmente en 1973. El programa estuvo dedicado a muchas actividades ilegales, en particular al uso de ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba en contra de su voluntad. MK Ultra utilizó diversas metodologías para manipular el estado mental de los sujetos de prueba, como la alteración de sus funciones cerebrales con la administración de drogas como LSD y otros productos químicos. Digo LSD porque no se tiene muy en claro cuáles fueron las drogas utilizadas en este proceso. Se tiene en cuenta que fueron las drogas que causaban mayor daño cerebral, obligando al sujeto de prueba a ver las cosas y hacer lo que la CIA quisiera. Hoy se sabe que fueron miles las víctimas de estos crueles experimentos. Desconocidas las cifras exactas e igualmente la cantidad de muertes por las condiciones extraordinarias en las que vulneraba a sus participantes. Bueno, quería recordarles a todos de que OCN sigue bancando mi laburo, sigue bancando mi trabajo, así que acá abajo en la descripción van a tener el link de la aplicación para que ustedes puedan usarlos con sus remeras de realidad aumentada. Así que bueno, espero que les haya gustado. Operación Northwoods. Esta operación básicamente se trató de un sofisticado plan elaborado por el gobierno de Estados Unidos para simular distintos ataques terroristas en su país. El fin era justificar una intervención militar en Cuba. ¡Qué hijos de puta! Fue en 1997 cuando se liberaron archivos de la era Kennedy, entre los cuales se incluía un documento titulado La justificación para la intervención militar de Estados Unidos en Cuba. El documento incluía una lista de provocaciones, tales como ataques simulados, sabotajes y disturbios en la base de Guantánamo, actos terroristas en el territorio de Estados Unidos o secuestro de aviones. Una de las acciones que se contemplaban en la operación Northwood indicaba que la CIA disfrazaría uno de sus aviones como si perteneciera a una aerolínea comercial. Posteriormente despegaría de un aeropuerto local un avión idéntico repleto de pasajeros. Ya en el aire, ambas aeronaves intercambiarían papeles. El avión tripulado continuaría a aterrizar secretamente, mientras que el de la CIA continuaría con la ruta comercial, pero ya ningún tripulante. Finalmente, el avión sería destruido en el aire y se alegaría la muerte de más de 100 personas, como parte de un ataque terrorista orquestado desde Cuba. Esto realmente es para no creer. Acá tenemos al padre de Joao Cabrera. Tragedia de Hillsborough.
El sábado 15 de abril de 1989, en el estadio de Hillsborough, en Sheffield, Inglaterra, 96 personas, hinchas del Liverpool, murieron aplastadas y cientos más resultaron heridas durante una avalancha humana cuando acudieron al estadio para ver la semifinal de la Copa Inglesa. Se produjo 4 años después de la tragedia de Heysel, en la que también estuvieron implicados los aficionados del Liverpool y que les había costado a los equipos ingleses una sanción de la UEFA de 6 años sin participar en competiciones europeas. Pese a que los hechos de Hillsborough no habían estado directamente provocados por actos violentos, fueron la excusa para que el gobierno de Margaret Thatcher se decidiese a actuar con contundencia y dictara la Football Spectators Act y el informe Taylor para erradicar el fenómeno del hooliganismo y mejorar la seguridad en los estadios. Pero los supervivientes de esta tragedia y familiares de las víctimas siguen denunciando una conspiración por parte de las autoridades británicas, y en 2012 una nueva investigación demostró que la policía y los servicios de urgencia fueron culpables de la aglomeración. 3 años después, la investigación sobre el caso sigue en su curso. La ley seca. En enero de 1920 entró en vigor la enmienda número 18 a la Constitución de Estados Unidos, más conocida como Ley Seca, que prohibía la fabricación, el transporte y la venta de bebidas alcohólicas en todo el país, tratando al alcohol como son tratadas drogas como la heroína. Estos nuevos delitos se castigaron a partir de aquel momento con multa y prisión, y estaba previsto el cierre a cualquier establecimiento donde se detectara su consumo. Las medidas prohibicionistas extremas fomentaron una gran industria del crimen organizado. Los bares clandestinos florecieron en las ciudades estadounidenses, protegidos por la complicidad de los ciudadanos enemigos de la prohibición, y para 1925 había 100.000 bares secretos, 10.000 de ellos en Nueva York. Según la revista Slate, el gobierno americano deliberadamente envenenaba alcohol en un intento de hacer cumplir la prohibición. Alrededor de 10.000 ciudadanos murieron debido a esas acciones del gobierno de Estados Unidos. Oficialmente, el programa de envenenamiento terminó con el fin de la enmienda y la caída de la prohibición. Experimento Tuskegee. La sífilis es una enfermedad infecciosa de curso crónico, transmitida principalmente por contacto sexual. Produce lesiones en el sistema nervioso y en el aparato circulatorio. También úlceras en los órganos sexuales y manchas rojas en el cuerpo que van apareciendo y desapareciendo a lo largo de diferentes etapas de la enfermedad. Existe en todo el mundo y se describió desde hace siglos. Los servicios públicos de salud de Estados Unidos durante 4 décadas realizaron una serie de experimentos en 400 afroamericanos con sífilis en la ciudad de Tuskegee, estado de Alabama, a fin de observar la progresión natural de esta enfermedad si no era tratada. Para el experimento, escogían en su mayoría a pacientes pobres y analfabetos, la mayoría de los cuales no estaba al tanto de su enfermedad. Los pacientes no fueron informados de su diagnóstico, solo les decían que tenían mala sangre. Incluso se llegó a creer que el mismo gobierno enfermó a personas sanas, condenándolas de por vida a sufrir esta enfermedad, aunque esto a ciencia cierta no se sabe. Hoy en día se cura con antibióticos, pero en la antigüedad el tratamiento era con mercurio, que solía ser casi peor que la enfermedad. Y como los síntomas primarios se parecían a otras enfermedades, era fácilmente confundible y los afectados no acudían al médico. Los llamados conspiranoicos no son una raza que hayan nacido en la era del internet. Existieron siempre, y si bien muchas y la mayoría de las veces las flashearon con las cosas en que pensaban y decían, muchas otras tenían razón. Y en su momento sabemos que los tomaron por sensacionalistas, por mentirosos o sencillamente por locos. No es cosa rara de que el gobierno utilice el miedo de su población para llegar a fines concretos. Vamos a poner un ejemplo que todos conocemos, el de las Torres Gemelas. Si bien yo no creo que esto haya sido una conspiración, hay puntos muy interesantes que tocar. Y es que si es verdad o no, no importa realmente. Vamos a poner el ejemplo de que no fue un autoatentado, que no fue una conspiración,
que fue algo que realmente sucedió. Bueno, esto le dio la excusa perfecta a Estados Unidos para hacer la invasión que tanto estaban buscando y asesinar a cientos de personas. Pero en cambio, si sí fue un autoatentado y sí fue una conspiración, esto es incluso muchísimo más aterrador. Asesinar a su propia gente de una forma casi teatral para llegar a un objetivo. Es tremendo. Lo que se logra, sea verdad o no, es darles poder. Porque si eso hicieron con su pueblo, si eso hicieron con sus habitantes, imagínense lo que pueden hacer con todo el resto. Y más allá de que nosotros tenemos que estar atentos de que esto no vuelva a ocurrir y ser siempre conscientes y estar viviendo en el momento presente, una mentira 100 veces, una mentira dicha 100 veces, termina siendo verdad. Y es algo con lo que nosotros vamos a tener que lidiar.